En muchas ocasiones hemos alertado, hemos advertido, hemos comunicado nuestra preocupación sobre los desmontes que está sufriendo nuestro país y en concreto nuestra provincia de Córdoba. Y hemos dicho en muchas ocasiones que detrás de cada desmonte ilegal hay más de un incumplimiento de los deberes funcionales públicos, es decir, hay una omisión funcional. Pero también es cierto que, paralelamente a eso, hay un avance del desarrollismo que va más allá de las zonas urbanas y que ya está avanzando, valga la redundancia, sobre el bosque nativo. Entonces nos preguntamos y nos preocupa y queremos conocer el rol del Estado frente a este avance del desarrollismo sobre nuestros bosques. Hoy con nosotros Jorge Foloni, ex secretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba. Hoy es el primer juez administrativo ambiental de nuestra provincia de Córdoba. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Hola. Un gustazo que estés con nosotros, Jorge. El gusto es mío. Gracias por invitarme y tener esta posibilidad de participar en este importante ciclo de conferencias y entrevistas que realiza el Club de Derecho. Sí, conjuntamente con la Secretaría de Extensión Universitaria. Ok, perfecto. Jorgito, contanos, ¿cuál es tu preocupación como juez ambiental de la provincia de Córdoba? ¿Qué es lo que vos ves que te preocupa? ¿Qué es lo que te llama la atención en lo ambiental? Desde el momento en que asumimos esta nueva función, que fue el pasado junio del 2025, que se crea este Tribunal Administrativo Ambiental, que es único en todo el país, que tiene como finalidad sancionar todas las infracciones ambientales. Desde entonces que estoy notando distintos tipos de infracciones ambientales que son realmente graves y se las podría categorizar de distintas maneras en tres tipos tal vez de infracciones que se están cometiendo. Una que es tal vez muy preocupante, que tiene que ver con la gran deforestación que sufre nuestra provincia en todos los rincones, fundamentalmente en las zonas productivas, porque uno generalmente va a elegir, por supuesto, el campo de soja al bosque, con lo cual esa es una de las acciones más fuertes que estamos realizando, que es el relevamiento de esas zonas que están padeciendo la deforestación, tratando de actuar preventivamente con acciones precautorias que tienen que ver con el secuestro, por ejemplo, de la maquinaria, con el cese de la actividad que se está realizando. No necesariamente es una actividad productiva la que se realiza, también hay actividades turísticas que se realizan sobre bosque nativo en nuestra provincia. Por ejemplo, ¿qué sería, Jorge? Y hoy hay una multiplicidad de casos que tienen que ver con emprendimientos turísticos como cabañas o housing que se realizan fuera de la ley. Hay una ley, que es una ley ambiental, que establece cuáles son las condiciones y los requisitos para poder realizar una construcción en cualquier lugar de la provincia, fundamentalmente en las sierras o en las zonas de un perilago, cerca del dique Los Molinos, por ejemplo, ¿sí? O de embalse. Bueno, en esos puntos se requiere una autorización que se llama licencia ambiental. Si no la tienes, bien, quien está ejecutando esa obra va a sufrir serias consecuencias que tienen que ver con la paralización de la obra, con el secuestro de toda la máquina que tenga allí y con multas que van desde los 150.000 pesos a los 350 millones de pesos, dependiendo la magnitud del daño. Y siempre lo que nosotros vamos a procurar, que es lo que esta ley, que es una ley nueva que crea este tribunal, además regula un procedimiento de faltas ambientales, establece un régimen sancionatorio que no es esencialmente recaudador, sino que es recomponedor, que aspira a remediar el ambiente, bien, tratando de recomponer la situación. Jorgito, esto que estás diciendo te interrumpo porque en otros capítulos hemos conversado con autoridades de la Dirección de Defensa del Consumidor y nos comentaba que cuando
la autoridad sanciona, esa multa que se aplica ya no es recomponedora del daño que causa al consumidor, sino que es una multa y como multa va al Estado. Entonces, pero en esto que vos estás diciendo está bueno porque está cambiando el sentido de esa recaudación. O sea, no sería recaudar, para engrosar las arcas del Estado, sino destinado a un fondo. O sea, sería para engrosar un fondo con un destino específico que sería la recomposición. ¿Eso me está diciendo? Hay una pequeña diferencia entre los temas, digamos, parecidos o situaciones análogas que tienen que ver con defensa del consumidor, con las acciones también que realiza la caminera, son análogas por la génesis de esta ley, y las acciones que realiza el Tribunal Ambiental, que tienen que ver con el objeto protegido. Es decir, en el consumo hubo una lesión a un consumidor, tal vez por la adquisición de algún producto defectuoso. Bueno, se repara el producto, se aplica una multa como una sanción, pero la gravedad o la importancia del objeto protegido nunca va a ser del peso que tiene el ambiente. Nosotros estamos en un nivel de protección de un objeto muy importante, más en un contexto de cambio climático que tiene que ver con todas las acciones humanas que producen grave daño a nuestro ambiente, fundamentalmente. Y tienen que ver con la deforestación, con el saqueo de los bosques, nuestros recursos naturales, con la contaminación de los lagos de nuestra provincia, que todo eso produce serias consecuencias en el ambiente, que una deforestación te lleva a, los que estamos en el tema, a menos absorción del dióxido de carbono, mayor calentamiento global, mayores posibilidades de sequía, de incendio, mayor peligrosidad por el tema de las escorrentías de las aguas. No nos olvidamos en el 2015 las inundaciones en Sierras Chicas, que tiene que ver también con la alteración del uso de suelo. Entonces esta función viene también a proteger ese uso de suelo que de manera ilegal se lo van alterando. Claro, se va cambiando. Vos me hiciste una pregunta muy interesante que tuvo que ver de qué manera se va afectando todo esto, y una manera que parece ingenua, que si la gente lo hace totalmente desde el desconocimiento y de la buena fe, es cuando, por ejemplo, quien no quiere un fin de semana irse a Los Molinos, a Potrero de Garay, por ejemplo, a José de la Dormida, un fin de semana a disfrutar, y se enamora de un pequeño terreno que está comercializando una importante inmobiliaria de la zona. ¿Y por qué no me compro yo entonces un terreno de 600 metros cuadrados en esa zona? Se lo compro a la inmobiliaria, que parece muy seria, nos lo vende. Generalmente están vendiendo posesiones, no tienen escrituras, esta gran cantidad de lotes que son tomados o vendidos o comercializados individualmente, pero lo cierto que atrás de esas ventas individuales de estos pequeños lotes hay todo un mega despliegue inmobiliario donde se están vendiendo miles y miles de lotes en violación de una ley que dispone que cuando vos vendés o comercializás más de 25 lotes, tenés que realizar el pedido de autorización ambiental y cumplir con todos los requisitos ambientales correspondientes que tienen que ver con la protección del bosque nativo que existiera, el tipo de vertido cloacal, si se va a traer un pozo, si hay cloacas en la zona, la fuente o la posibilidad de fuente de agua. Hay que hacer un estudio y someter un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Efectivamente. La gente que compra un terreno no lo sabe, luego está comprando entonces un terreno de 600 metros que ni siquiera en el tamaño de ese terreno dentro del marco del desarrollo inmobiliario podría ser autorizado, claro, ¿sí? Por el impacto que muchas casas pueden producirle al suelo, con el agravante que si está cerca del lago, produce por escorrentía de las napas la contaminación también del lago. Entonces estas cuestiones llevan fundamentalmente a que la persona que compra un lote de 600 metros en cualquiera de estas zonas, por ejemplo, que están de moda hoy en Calamuchita, por ejemplo, no pueden tener la escritura después y termina configurándose un delito de estafa. O sea, termina siendo estafado esta persona porque no va a tener la escritura,
porque ese lote debió tener autorización ambiental y esa autorización, que no se gestionó, bloquea la posibilidad de escrituración en el registro de la propiedad. Sí, sí. Con el agravante de que nosotros estamos obligados por ley a ir contra el comercializador o el desarrollista y contra el que compró o continúa ejerciendo el daño. Claro. El que continúa ejerciendo el daño claro, pasa a ser el responsable. El consumidor siendo responsable. El comprador de buena fe que compró un pequeño lotecito de 600 metros termina de golpe recibiendo una multa de este tribunal ambiental para recomponer también el daño que está ocurriendo en ese terreno que compró sin saberlo de manera ilegal. Jorgito, contanos, muchas veces esta práctica que vos estás contando, yo he sabido ver que los hechos terminan imponiéndose sobre el derecho. Es decir, gente que compra, edifica y reclama a la municipalidad, a su comuna, por los servicios esenciales y ya se instala ahí y queda. Y en todo caso, el rol del Estado es impedir que eso siga creciendo en violación de la ley. ¿Es así o me equivoco? Tal cual, esa es la realidad que se da, que tiene que ver con... ¿Qué se está haciendo en ese estos punto? temas? A ver, es complejo. Hay muchos desarrollistas, infractores ambientales, contaminadores seriales del ambiente, que con una finalidad de lucro, de hacerse de dinero rápido y fácil, comercializan posesiones que está lleno en toda la provincia, venden una posesión de otra persona, que tal vez esté en Buenos Aires, una señora que ni se enteró, se la venden a acá una persona de la ciudad que quiere tener su cabaña. Y es cierto que cuando se trata de este tipo de loteos, lamentablemente en muchos casos no acompaña la autoridad comunal y no se pone a la altura que tiene que estar. Y permite que estos desarrollos sucedan dentro de su radio municipal o comunal. No solamente eso, sino que le dan la factibilidad de localización. La autoridad comunal, generalmente son pequeñas comunas, no solamente que permiten, sino que acompañan con la prestación de servicios, con el tendido de electricidad por la cooperativa correspondiente, la provisión de agua. Y como bien decís vos, la fuerza de los hechos doblega la ley y en definitiva causa un importante perjuicio al ambiente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Acciones precautorias. Primero, acciones precautorias, y para eso lo está haciendo la Policía de Ambiente. Hay una Policía de Ambiente muy fuerte de la provincia que está realizando estos relevamientos preventivos en toda la provincia para evitar que esto suceda. Se colocan carteles con la sigla o la leyenda de loteo en infracción, cuestión de desalentar la comercialización y la compraventa por parte de cualquier persona. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer, porque la buena noticia es que en el tribunal dentro de lo que es la Fiscalía General de la provincia, se ha creado en la Fiscalía Adjunta la unidad ambiental. Sí, sí. Con lo cual vamos a iniciar una acción de persecución penal tratando de que estos desarrollistas, que los tenemos muy identificados, porque no están realizando hechos aislados, están operando en el mercado más o menos desde el 2007, 2008 hasta la fecha. Ya han vendido y enajenado más de 2.000 lotes, 3.000, 4.000, los tenemos todos identificados. Bien, la idea es que junto con la Fiscalía Ambiental podamos colocar a todos estos desarrollistas ante el juzgado, ante la ley, y si tienen que purgar cárcel, que así va a ser. Y ese es el objetivo que tiene este tribunal. Identificar quiénes son estos desarrollistas que están estafando a la gente, que están lastimando el ambiente, para que rindan cuentas en la justicia penal. Porque en el fondo esto no solamente es un daño ambiental, sino es una estafa a una persona que de buena fe compra un terreno en las sierras y nunca lo va a poder escriturar. Claro. Y siempre va a tener esa posesión, con el agravante de que este tribunal además lo va a sancionar a él y le va a multar a él, claro, y le va a ordenar la recomposición también a él. Claro. Digamos, a través de la estafa se estaría configurando a través de un engaño de las normas ambientales.
Exacto. Y además haciendo de creer que al comprador que está en regla, y en regla sobre todo desde lo ambiental. Y lo más importante, que le hacen creer que ese terreno se va a escriturar y va a ser de él. Claro. Y nunca va a ser de él. Claro. Va a ser un simple poseedor en infracción ambiental, porque no va a obtener la escritura del terreno, porque le venden el terreno con promesa de escrituración con todos los servicios. Lo cierto es que no va a haber escritura, y esa es la estafa, yo creo, a la persona que en buena fe compra, más allá de que se convierte en un infractor ambiental. Y además van a parar al registro de infractores ambientales de la provincia, con lo cual quien esté nominado dentro del registro ambiental no va a poder tramitar ningún tipo de trámite para obtenciones de licencias ambientales de cualquier otro emprendimiento. Claro. ¿Está previsto, Jorge, contanos, está previsto desde el Estado llevar adelante algún tipo de concientización, de campaña para contar toda esta problemática en torno a este desarrollismo clandestino, ilegal, a costa del ambiente? Yo creo que las mejores campañas de concientización son las campañas ejemplificatorias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, que lo hicimos en la ciudad de Córdoba, cuando tuvimos que clausurar marcas emblemáticas de locales muy importantes, la mejor campaña de concientización es que poner preso a alguno de estos desarrollistas. Si logramos que terminen presos 2 o 3 de estos desarrollistas estafadores que operan en el mercado hace más de 20 años, automáticamente todo el sector se va a preocupar y se va a concientizar. Y además se va a hacer eco toda la gente de lo que está pasando. Además, por supuesto, de la concientización académica, vía seminarios. Casualmente este jueves y viernes estamos en un seminario nacional muy importante de la red judicial de la justicia ambiental, donde la cual vamos a estar siendo parte. Bien, todas estas acciones vamos a seguir llevando, y lo cierto es que la Policía de Ambiente de la provincia está realizando una importante también campaña de concientización, colocando todas estas publicidades de loteos en infracción, no te dejes engañar. Todo esto se está replicando de alguna manera, con lo cual, por supuesto, hay mucho más para hacer, mucho más para comunicar, pero todo esto se va a ir dando como consecuencia de estas acciones tan importantes que en este caso nuestro gobernador dispuso, que ya no solamente es que exista una policía de ambiente fuerte, sino que ahora existe una justicia ambiental provincial administrativa fuerte, que antes no existía. Este es el hito. Ahora el control y fiscalización fuerte en manos de la Policía de Ambiente de la provincia, y el poder sancionatorio, que somos nosotros del Tribunal Administrativo, también específico, preparado, competente, técnico para aplicar la multa, pero no apuntamos a la multa, apuntamos a la recomposición y remediación del lugar. Por eso siempre vamos a priorizar que una persona se puede eximir tal vez de gran parte de la multa si nos ofrece un plan de recuperación ambiental de la zona que afectó. Bien. Jorgito, este programa lo hemos iniciado con esta idea de educar, informar y llevar el ambiente, el conocimiento del derecho y el ambiente a la comunidad en general. Vos como juez administrativo ambiental, ¿qué consejo le podemos, en base a todo esto que estás contando, que la verdad que es muy interesante y preocupa, qué consejo le vamos a dar a la gente? Que antes de comprar un terreno en las sierras, en los molinos, fundamentalmente en estas zonas muy sospechadas que tienen que ver con José de la Quintana, que tienen que ver con Potrero de Garay, que tienen que ver con los Reartes, toda la zona de Calamuchita, a la hora de comprar, primero verifiquemos, ¿se trata de una posesión o estoy comprando un terreno ya escriturado? El 90% de los casos son posesiones. Me están vendiendo un terreno cuyo vendedor no es el dueño que aparece en el registro de la propiedad. Por lo tanto, hacer una averiguación con un profesional competente, que será un abogado, que será un escribano, con un profesional, que averigüe en el registro general de la provincia si ese terreno es de quien dicen que es. Si es una posesión, es sospechoso. La venta de las posesiones encierra todas estas comercializaciones ilegales, con lo cual hay que parar las antenas. Si el titular, si me van a vender una posesión. Segundo, ¿quién me lo está vendiendo? No es el titular registral, seguramente es una inmobiliaria. Bueno,
tenemos a todos básicamente en el radar. ¿Quiénes son todos estos desarrollistas? Hacer la consulta en internet, registro provincial de infractores ambientales, verificar si en ese listado de esos infractores no aparece el nombre o apellido de uno de los vendedores. Bien. Si aparece uno de ellos, ya Una sabemos alerta, que claro. esto es una estafa. Claro. Es una estafa. Y tercero, preguntarle si está comercializando solo ese o hay más terrenos comercializándose y por lo tanto, ¿me mostrarías las licencias ambientales? ¿Los permisos ambientales? Nadie hace esa pregunta. Ni siquiera a uno, si va a comprar, se le ocurriría preguntar si No, tiene la lo licencia primero ambiental. que le van a decir, lo estamos tramitando, Lo ¿ya estamos- sale o no? Sí, esa es la más común. Está en breve, ya sale. Ya sale, ya bueno, sale. que te muestren la aprobación de la resolución, la aprobación ambiental. Por eso, Porque pero si acá no está... perdóname, hay algo que es muy importante de lo que estamos hablando para poder comunicarlo. Ese de que ya sale Sí. no puede ser, digamos. Para que se pueda comercializar ya tiene que haber salido esa Sí, licencia ambiental. exactamente. Y no es condicionada tampoco. Es Muy decir, importante lo tuyo. por Sentido eso, común. por eso. No Entonces, debería poder estar vendiéndolo claro. si no está aprobado. O sea, no es que O sea, primero vendes, edificas y después saco la licencia. Exacto. Ese sería también Ese. complementar con tu consejo este otro. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. De esa manera evitamos un daño ambiental y evitamos una estafa a la persona que de buena fe está comprando, que para colmos de estafado va a ser sancionado como infractor ambiental, porque se convierte en cómplice o continuador del daño ambiental. Claro. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho haber compartido esta experiencia que son muy enriquecedoras. Todo lo contrario, agradecerte a vos, Fede, a todo el esquema del Club de Derecho y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba que nos han brindado este espacio y esta posibilidad de concientizar ambientalmente. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.